Que el ataque a Irán podía ser inminente no era precisamente un secreto y aún así al ayatolá le pillaron a plena luz del día y en pleno centro de Teherán. Los servicios secretos de Israel y Estados Unidos llevaban meses reuniendo información sobre él, pero el dato clave lo consiguió la CIA. La inteligencia americana que dirige este hombre, John Ratcliffe, sale en la foto de espaldas junto al presidente Trump mientras supervisa la operación. Es la CIA quien cuenta que Jamenei estaría el sábado por la mañana en el complejo de máxima seguridad de la calle Pastor, en Teherán, que reúne su residencia y el Centro de Seguridad Nacional. Y no solo él, sino la plana mayor del régimen, que cayó también en los ataques. Y es Israel quien ejecuta. Descarga 30 bombas sobre el complejo iraní, mata al ayatolá y a varios miembros de su familia. Imagina despertarte mañana y descubrir que uno de los líderes más poderosos del mundo ha muerto. El líder supremo de Irán, un hombre que ha gobernado el país durante más de 3 décadas. Una figura clave en uno de los conflictos más tensos del planeta, la rivalidad entre Irán y Estados Unidos. Si algo así ocurriera, las consecuencias podrían ser enormes. Conflictos militares, crisis energética, inestabilidad en Oriente Medio. Pero la pregunta es inevitable. ¿Qué pasaría realmente si Irán se quedara sin su líder? Hoy vamos a analizar ese escenario, para entender qué ocurriría dentro del país, cómo reaccionarían las potencias mundiales, y por qué un cambio en el liderazgo iraní podría alterar el equilibrio global. ¿Quién es Ali Jamenei? Para entender la importancia de este escenario, primero debemos entender quién es Ali Jamenei. Jamenei es el líder supremo de Irán desde 1989. Eso significa que ha estado en el poder durante más de 3 décadas, mucho más tiempo que la mayoría de líderes políticos en el mundo. En el sistema político iraní, el líder supremo es la figura más poderosa del país, incluso más que el presidente. El presidente gestiona el gobierno y la economía, pero el líder supremo controla las decisiones estratégicas, controla las fuerzas armadas, controla los servicios de inteligencia, controla la política exterior y tiene una enorme influencia sobre el sistema judicial. En otras palabras, es la persona que realmente define el rumbo del país. Por eso, cualquier cambio en ese cargo puede tener consecuencias enormes. No solo para Irán, sino para todo Oriente Medio. El origen del sistema político iraní. Para entender por qué el líder supremo tiene tanto poder, tenemos que retroceder a 1979. Ese año ocurrió uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX en Oriente Medio, la Revolución iraní. Hasta ese momento, Irán estaba gobernado por un rey conocido como el Shah. Su gobierno era cercano a Occidente y mantenía buenas relaciones con Estados Unidos, pero dentro del país había un gran descontento. Muchos iraníes consideraban que el Shah gobernaba de forma autoritaria y que el país estaba demasiado influenciado por potencias extranjeras. Ese descontento terminó en una revolución. El líder de ese movimiento fue el ayatolá Ruhollah Khomeini. Cuando la revolución triunfó, el Shah abandonó el país y se creó una nueva forma de gobierno. La República Islámica de Irán. Este sistema político era diferente a cualquier otro. Combinaba instituciones políticas modernas con una fuerte autoridad religiosa. En el centro de ese sistema estaba el líder supremo, una figura religiosa con la última palabra en las decisiones más importantes. Cuando Khomeini murió en 1989, el cargo pasó a manos de Ali Jamenei. Y desde entonces, él ha sido la figura central del poder en Irán. El conflicto con Estados Unidos. Desde el momento en que nació la República Islámica, la relación con Estados Unidos se volvió extremadamente tensa. Uno de los eventos que marcó esa ruptura ocurrió también en 1979. La crisis de los rehenes en Irán. Un grupo de estudiantes revolucionarios ocupó la embajada estadounidense en Teherán y tomó como rehenes a decenas de diplomáticos. Durante 444 días, esos diplomáticos permanecieron retenidos. La crisis dominó la política internacional durante más de un año y dejó una profunda huella en la relación entre ambos países. Desde entonces, Estados Unidos e Irán han vivido décadas de tensión, sanciones económicas,
amenazas militares y enfrentamientos indirectos en varios países de Oriente Medio. El programa nuclear. Otro de los grandes puntos de conflicto es el programa nuclear iraní. Durante años Irán ha desarrollado tecnología nuclear. El gobierno afirma que su objetivo es producir energía y avanzar en investigación científica. Sin embargo, muchos países sospechan que el programa podría tener un objetivo militar, es decir, desarrollar armas nucleares. Si Irán llegara a tener armas nucleares, el equilibrio militar en Oriente Medio cambiaría completamente, especialmente para Israel, que considera esa posibilidad una amenaza directa. Por eso, el programa nuclear ha sido uno de los principales temas en las negociaciones internacionales con Irán, y uno de los motivos por los que Estados Unidos ha impuesto sanciones económicas al país. La red de alianzas en Oriente Medio. Irán también ha desarrollado una amplia red de aliados en la región. Entre ellos están organizaciones como Hezbollah en el Líbano y Hamás en Gaza. Estos grupos tienen algo en común. Se oponen a Israel y a la influencia estadounidense en Oriente Medio. Gracias a estas alianzas, Irán ha conseguido extender su influencia más allá de sus fronteras. Pero al mismo tiempo, esto ha aumentado la tensión con varios países, especialmente con Israel y con Estados Unidos. El escenario hipotético: Irán sin líder. Ahora volvamos a la pregunta central de este video. ¿Qué pasaría si el líder supremo muriera de repente? La primera consecuencia sería una crisis política inmediata, porque el líder supremo es el eje del sistema político iraní. Sin él, el país entraría en un periodo de transición, y durante ese periodo podrían aparecer tensiones entre diferentes grupos de poder. Líderes religiosos, militares y facciones políticas, todos intentando influir en el futuro del país. ¿Quién elegiría al nuevo líder? El sistema iraní establece que el nuevo líder supremo debe ser elegido por un organismo llamado Consejo de Expertos. Este consejo está formado por clérigos islámicos. Su función es seleccionar y supervisar al líder supremo. En teoría, este proceso garantiza una transición ordenada. Pero en la práctica, la elección podría generar tensiones, porque diferentes grupos dentro del país pueden tener intereses distintos. Algunos podrían querer continuar con una política dura frente a Occidente. Otros podrían apostar por una postura más moderada. El riesgo de escalada militar. Mientras Irán atraviesa ese proceso interno, la situación internacional también podría volverse más peligrosa. Una transición de poder puede crear incertidumbre, y en momentos de incertidumbre, el riesgo de conflictos aumenta. Uno de los lugares más sensibles del mundo en este contexto es el estrecho de Hormuz. Este estrecho conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico, y por él pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Si la situación en Irán se volviera inestable, existe el riesgo de que esa ruta se vea afectada, y eso tendría consecuencias inmediatas en los precios de la energía. Impacto global. Una crisis en Irán no sería solo un problema regional. Podría afectar a todo el planeta. Los precios del petróleo podrían subir. Los mercados financieros podrían reaccionar con incertidumbre. Y las potencias mundiales tendrían que posicionarse frente a la nueva situación. Por eso, cualquier cambio en el liderazgo iraní es seguido muy de cerca por gobiernos y analistas en todo el mundo. Durante más de 3 décadas, Ali Khamenei ha sido una de las figuras más influyentes de la política internacional. Su liderazgo ha marcado la relación entre Irán y Occidente, y ha influido profundamente en la política de Oriente Medio. Pero ningún liderazgo dura para siempre. Y el día que Irán tenga que enfrentarse a una transición en el poder,
el futuro del país podría cambiar completamente. La verdadera pregunta no es solo quién gobernará Irán. La pregunta es qué tipo de mundo surgirá después. Porque cuando cambia el liderazgo de una potencia regional, las consecuencias pueden sentirse en todo el planeta. Pero recordemos que hasta ahora no tenemos pruebas del fallecimiento de Ali Jamenei. Lo único que tenemos es que Trump e Israel confirman la muerte del líder supremo iraní Ali Jamenei y aseguran tener su cadáver, pero no han mostrado ninguna prueba. Seguiremos informando en cuanto tengamos nuevas informaciones y pruebas. شان نیروهای مسلح ما در 2-3 شب قبل هم یک کار کاملا قانونی و مشروع بود. عرض میکنم دشمن ملت ایران همون دشمن ملت فلسطین است، همون دشمن ملت لبنان است، همون دشمن ملت عراق است، دشمن ملت مصر است، دشمن ملت سوریه است، دشمن ملت یمن است. دشمن یکیست، شیوه های دشمن در کشورهای مختلف است. ملت فلسطین حق دارد در مقابل دشمنی که خاک او رو تصرف کرده، خانه او رو اشغال کرده، مزرعه او رو ویران کرده، زندگی او رو تباه کرده بایسته. ملت فلسطین حق داره. هیچ کسی بر اساس هیچ قانون بین المللی حق ندارد به ملت لبنان، به حزب الله لبنان اعتراض کنه که چرا شما از غزه، از قیام مردم فلسطین حمایت کردید. وظیفه اونهاست، باید میکردن. این دیگه هم حکم اسلامی است، هم قانون عقلی است، هم منطق بین المللی و جهانی است. فلسطینی ها از خاک خودشون دارن دفاع میکنن. دفاع اونها مشروع است، کمک به اونها هم مشروع است. En quarto parede, en quarto parede, en quarto parede.